Las tres fases que conducen a la eliminación del yo. Cambiar es lo fundamental. Mas no es posible cambiar verdaderamente en el sentido más completo de la palabra, si no nos autoobservamos. Es la vida práctica, el gimnasio, el escenario donde nosotros podemos autodescubrirnos. Es en relación con nuestros semejantes, ya sean los de la casa, los de la calle, o en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en la oficina, etc., si estamos en constante autoobservación, nos autodescubrimos. En cualquier circunstancia de la vida afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos muy dentro de sí mismos, pero si no nos autoobservamos, entonces no podemos autodescubrirlos. Mas si uno está autoobservándose de momento en momento, entonces esos defectos psíquicos pueden ser descubiertos. Ellos afloran en forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción. Para autoobservarnos tenemos que dividirnos entre observador y observado, o sea, entre una parte que observa, que es la conciencia, y otra parte que es observada, que son los pensamientos, las emociones, los hábitos, los instintos, los deseos, etcétera, etcétera. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar en directa la cruda realidad de aquel defecto psicológico o yo que llevamos escondido. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún yo. En los misterios egipcios se habla de los demonios rojos de Set, estos representaban, claro está, a los 7 pecados capitales de los que se hablaron siglos más tarde. En el cristianismo, todos estos defectos psicológicos que nosotros tenemos están personificados por demonios tentadores o los demonios bíblicos, o los demonios citados en los antiguos textos sagrados. Estos son verdaderos yoes y cada uno de ellos posee su propia mente, su propia emoción, su propio deseo, etc. En honor a la verdad se debe afirmar que tenemos muchas mentes, muchas emociones y muchos deseos. Si no poseemos una conciencia continua, obviamente tenemos que poseer muchos yoes. Cada yo tiene su mente, cada yo está provisto de emoción y de deseo. Cada yo es como una persona dentro de nosotros. Y si tenemos muchos yoes, entonces son muchas las personas que viven dentro de nosotros. Esto nos explica por qué no poseemos una auténtica individualidad. Estamos llenos de horribles contradicciones, por ejemplo, el yo que hoy jura amor eterno a otra persona del sexo opuesto, es más tarde desplazado por otro yo, que no tiene velas en ese entierro. Entonces cuando esto sucede el sujeto se retira y la mujer queda desilusionada. Así que nadie tiene, dijéramos, continuidad de propósitos, porque tenemos una multiplicidad de yoes dentro de sí mismos. Entre todos esos yoes no existe armonía o concordancia alguna. Riñen entre sí, se pelean por la supremacía. Cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es desplazado por el otro. Esa es la lucha dentro de sí. Ahora nos explicaremos por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas contradicciones. Desgraciadamente, la conciencia, que es lo más digno que todos tenemos en nuestro interior, está enfrascada, metida dentro de cada uno de esos yoes o personas que viven dentro de nuestra personalidad. Como quiera que estos yoes que cargamos dentro, son subjetivos. En un 100%, naturalmente nuestra conciencia está funcionando en virtud de su propio condicionamiento, es decir, se ha vuelto subjetiva, está hipnotizada. Si nosotros eliminamos a cualquiera de esos yoes, la conciencia quedará absolutamente despierta. Será una conciencia que puede ver, palpar las grandes realidades de las dimensiones superiores. Es una conciencia que conocerá en forma directa los misterios de la vida y de la muerte. Así que, lo vital es anhelar el despertar de la conciencia, y eso no se consigue si no aniquilamos todas esas gentes que viven dentro de nosotros. Por eso es necesario observar esos yoes. Esta es la primera fase. Tomemos un caso concreto. Uno siente amor por una persona del sexo opuesto. Pongamos atención qué ocurre en nuestra mente, qué ocurre en los centros emocional, motor, instintivo y sexual. Hay que aprender a observar los yoes en estos centros. Sin haber observado esos centros uno puede considerar que está enamorado y a buen seguro que no. Estamos enamorados. Si uno se divide entre observador y observado, podemos descubrir cómo un yo cualquiera de lujuria se manifiesta en la cabeza con imágenes más o menos morbosas o ideales. En el corazón como amor, como sentimiento.
Pero en el sexo queda descubierto tal yo. Allí. Manifiesta su vibración y sus secretas intenciones. Entonces nos indica que realmente no estamos enamorados, sino apasionados, que es completamente diferente. La pasión animal es algo asqueante, morboso, sucio. Prosiguiendo nosotros con este análisis. Descubierto un yo cualquiera, pues entonces tendremos que enjuiciarlo, que es la segunda fase. Apelar al bisturí de la autocrítica para abrirlo y ver qué es lo que tiene de verdad, de luz, o sea, de conciencia embutida. Y una vez que lo hayamos comprendido íntegramente, función indispensable para la liberación de la conciencia, entonces habremos de desintegrarlo, aniquilarlo, es esta la tercera fase. Pero para llevar a cabo esta tercera fase es indispensable apelar a un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe, es Dios Madre. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos nombres, puede pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, pero jamás podría alterar su vida. Se necesita de un poder que sea capaz de desintegrar el yo. Y ese poder existe dentro de cualquier organismo viviente, es un poder foático individual. Si nosotros apelamos a ese poder podremos desintegrar cualquier yo, cualquier error. Si nosotros invocamos a Dios Madre particular con pureza de corazón, si la llamamos, ella vendrá para eliminar de nuestra psiquis ese yo que hemos comprendido. Fundamentalmente, y si nosotros procedemos de esa forma, podemos estar absolutamente seguros que tal defecto será desintegrado, será reducido a polvareda cósmica, será aniquilado. Así que, lo primero que necesitamos es observar el defecto de tipo psicológico para descubrirlo. Segundo, enjuiciarlo analíticamente. Tercero, desintegrarlo. Aquí tenemos las tres fases que nos pueden conducir a la desintegración final de cualquier yo. www.acegap.org